les había anunciado, estamos ya conectados con el candidato a la presidencia de la República, Daniel Urresti, que nos acompaña el día de hoy. Él es candidato de Podemos, nos acompaña. Hace unos días su comité de campaña nos pidió la entrevista y me parece interesante también, además, coyunturalmente por el tema de Tacna, hablar con él porque estamos pasando momentos de una inseguridad ciudadana tremenda. Don Daniel, usted habrá visto en los reportajes de televisión de las desapariciones de mujeres acá en Tacna, halladas en un pozo en la zona de La Yarada, de la posible trata de personas o trata de blancas, que los propios miembros de la Policía Nacional habrían estado inmiscuidos, y usted ha ocupado altos cargos en el gobierno y también tiene procedencia, ¿no es cierto?, en el tema de lo que viene a ser la seguridad de nuestro país. Más adelante vamos a conversar de ese tema, pero los saludo, le doy la bienvenida a Tacna y a Moquegua. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Realmente le agradezco mucho por esta invitación que me permite dirigirme a ese rincón glorioso de nuestra patria. ¿Cómo ha tomado los últimos resultados de las encuestas? Lo colocan en cuarto o quinto lugar, a 4 puntos, casi todos entre 8.9 y 4.7, que es lo que tiene usted. ¿Cree en las encuestas? ¿Está en la pelea? ¿Cómo analiza esa última información conocida el domingo? Las encuestas son contratadas por los medios de comunicación. Los medios de comunicación pertenecen a los grupos de poder. Los grupos de poder a mí me odian. O sea, por ejemplo, yo salgo empatado con la señora Verónica, pero a la señora Verónica la ponen primero, cuarto y en mi quinto. Tenemos exactamente lo mismo. Son maneras de presentar las encuestas. Ahora, todas las encuestas tienen un margen de error, en este caso de 2.8, que te permiten a ti subir o bajar a un candidato sin salirte de la ley. Ahora, nuevamente, miren, el único candidato que no tiene compromisos con ningún grupo de poder soy yo. El hecho de que me hayan pasado por una moledora de carne, el hecho de que me estén atacando constantemente con refritos, el hecho de que me invisibilicen en los principales medios de comunicación, el hecho de que no se me den entrevistas. A todo el mundo entrevistan. A Keiko, por ejemplo, le entrevistan en su casa, en su jardín, un té de tías, va otro candidato y le pregunta y usted y se ríen y etcétera. Va a Urresti, si es que por suerte alguien me da una entrevista y lo que hace es atacarme y no dejar de expresarme en cuanto a mi plan de seguridad, el plan de operaciones Podemos, que es el más viable, el más ambicioso que se ha hecho en los últimos años. ¿Y por qué los grupos de poder están en su contra? Pero es lógico, porque yo no tengo ningún enlace con ellos, no tengo nada que ver con ellos, no he recibido nada. Y esto me permite a mí comenzar la entrevista, si así me lo permite, tratando de explicar cómo vamos a realizar nuestro plan de gobierno. Porque, fíjese usted, los grupos de poder durante los últimos 30 o 40 años han logrado dominarnos, son los que manejan la economía del Perú. El presidente de la República, que todos pensamos que es el dueño de la billetera del Perú, es decir, es el que decide cómo se gasta el dinero de todos los peruanos, porque es el que tiene que poner las prioridades. Durante los últimos 30, 40 años no ha sido así. Los presidentes han sido marionetas de los grupos de poder. Los que han decidido realmente qué obras hacer y cómo hacerlas y en qué condiciones hacerlas han sido estos grupos de poder, que una vez que ponen al presidente gastando 3, 5, 10, 15 millones de dólares, no interesa, porque eso para ellos es una bicoca,
para darles para sus campañas, para ponerlos todo el día en los medios de comunicación grandes, para pasearlos por todos sitios, haciéndoles preguntas fáciles, y nunca le preguntan cómo lo va a hacer, de dónde va a sacar la plata, eso es lo que no le preguntan. Entonces, la verdad de las cosas es la siguiente: todos los años se comete el mismo error esperando diferentes resultados. El dinero que tiene el Perú anualmente es más o menos 47.000 millones de dólares, pero distribuyen a nivel nacional, regional, local y a los sectores le distribuyen solamente un 60%, 27.000 millones, algo así. 20.000 millones de dólares quedan atrás, guardados. Eso se distribuyen después a algunos sectores, que normalmente es transporte y comunicaciones, vivienda, educación, qué sé yo, para hacer obras elefantiásicas, hacer elefantes blancos, hacer grandes obras que no están dirigidas a la población, que están dirigidas para ganar toneladas de dinero. Por ejemplo, la interoceánica. La interoceánica comenzó con 8.000 millones de dólares, demoró 3 gobiernos en terminarse y costó al final 33.000 millones de dólares. 33.000 millones de dólares. O sea, ¿se imaginan todo lo que se puede hacer con ese dinero? ¿Y de qué nos sirve la interoceánica si por ahí con las justas pasan unos 50 camiones diarios? La refinería de Talara. La refinería de Talara, ¿cuánto nos comenzó con 3.000 millones de dólares? Ya va en 8.000 millones de dólares. Nadie sabe para qué sirve, nadie sabe cuándo lo van a terminar. El metro de Lima comenzó con 5.000 millones de dólares, ya se han firmado más de 15 adendas, ya va costando algo comenzó con 5, estamos por 10.000 millones de dólares. ¿Y sabe cuántos kilómetros de túnel se han hecho? En 5 años se han hecho 5 kilómetros de túnel. ¿Y sabe cuánto es la red del metro de Lima? 178 kilómetros. ¿Qué significa? 1 kilómetro por año, que van a terminar el metro en 178 años. O sea, nos agarran de Cholín, de Lorna. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y lo último, la cereza del pastel. Hace 3 semanas sale la Contraloría de la República con la Defensoría del Pueblo a presentar el informe técnico y nos hacen conocer que durante el año 2020 nos han robado a nosotros 23.000 millones de soles por coimas, por corrupción, es decir, 7.000 millones de dólares. Por 7.000 millones de dólares puede hacer usted 7.000 colegios de $1 millón, tipo el margen. Puede hacer 7.000 hospitales de $1 millón cada uno, etcétera. Es una locura la forma en que nos roban en camiones. Muy bien. Entonces, hasta ahora todos los presidentes han sido simplemente marionetas de los grupos de poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para evitar esto? O sea, de frente. O sea, para que sepan de dónde va a salir el dinero para nuestra propuesta. Primero, vamos a reducir los ministerios. Vamos a reducir los ministerios agrupándolos en lo que tiene que ver con el tema social, pues en ese sector. Por sectores lo vamos a reducir. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los ministerios, y a partir de mi gobierno, ya no van a tener poder de gasto en obra pública. Solamente van a ser normativos para crear las políticas públicas y para fiscalizar que se cumplan las políticas públicas en su sector. No van a poder gastar, no van a poder hacer obra pública. ¿Por qué? Porque así como vamos a reducir el número de ministerios, vamos a crear el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, que será el único ente del Estado que tendrá el poder de hacer obra pública nacional, el único ente, porque las regiones y los gobiernos locales seguirán haciendo obra pública, pero la obra pública grande, donde está realmente el dinero que es para hacer obras a nivel nacional,
tendrá un Ministerio de Fomento de Obras Públicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahí se van a realizar los anteproyectos, los proyectos, los expedientes técnicos y las licitaciones. Y lo principal es la división de anteproyectos. Cuando se hace un buen anteproyecto, da lugar a un buen proyecto. Y cuando se hace un buen proyecto, tú puedes definir exactamente cuánto cuesta una obra. Y no vas a hacer la patraña que nos vienen haciendo, que hacen un anteproyecto mal, un proyecto mal, acompañado de la empresa que va a ganar el concurso. Porque ellos saben que le van a poner 4.000 millones, pero no interesa, porque en el camino, en los 10 años que van a demorar en hacer esa obra, le van a hacer 50 adendas, y esos 4.000 millones se van a convertir seguramente en 20, 25.000 millones de dólares. Y así es como nos roban. Muy bien. En este Ministerio de Fomento de Obras Públicas vamos a lograr que en un solo sitio esté concentrado el gasto, que el presidente de la República, que yo en persona, pueda establecer la prioridad de lo que se va a realizar. Y ya voy a explicar por qué es tan importante el agua y desagüe para todos los peruanos a nivel nacional. Esa va a ser prácticamente nuestra obra más grande, pero una obra que va a beneficiar a todos los peruanos. En este momento el 45% de los peruanos que viven en zona rural no tienen agua y desagüe, en zona urbana no tienen agua y desagüe, y los que viven en zona rural no tienen agua potable, toman agua de acequia, agua de río, agua de pozo, qué sé yo, que no es potable. Más bien deberían estar más enfermos todavía deberían sufrir más enfermedades de las que sufren. Pero aquí lo más importante es que esto va a permitir que en un solo sitio tengas todo el gasto y por lo tanto la Contraloría de la República estará presente en este ministerio, acompañando desde el comienzo. ¿Por qué? Porque de cada obra que se haga, se le va a dar un porcentaje a la Contraloría General de la República para que pueda hacernos el acompañamiento permanente desde el comienzo. ¿Cómo así? Si yo pienso construir un puente de 800 metros o de 1.000 metros, lo normal es que los del Ministerio de Transporte y Comunicaciones traigan una de las empresas que son corruptas y con ellos hagan el anteproyecto. Desde el anteproyecto ya están poniendo las cosas como si fueran fantásticas, o sea, no hay piedras, no hay nada, o sea, no hay corriente, el puente se puede colocar en un mes. En el proyecto continúan igual. Cuando se van a la realidad, porque lo hacen a propósito, cuando se van a la realidad, acá decían que había roca para poder anclar y no hay rocas. Entonces necesitamos hacer una base, adenda. Que la distancia, adenda. Que la corriente es más de lo que se pensa, adenda. Y eso porque la Contraloría no está presente. Si nosotros le damos a la Contraloría un porcentaje que se calcula matemáticamente, la Contraloría va a poder contratar los expertos que necesita. En este caso, un ingeniero experto en puentes, un arquitecto, que estén atentos, que puedan decir un ratito, acá no están colocando esto, no están colocando lo otro, esto está mal hecho, esto no avanza. Si lo sigue haciendo así, yo no firmo, porque para que vaya avanzando estos anteproyectos y los proyectos tiene que llegar la firma de la Contraloría. Y yo he hablado con el Contralor, hemos hablado con la Contraloría y eso es lo que realmente necesitan. De otra manera no pueden, ellos solamente hacen una verificación post, cuando ya se terminó la obra y si cuesta más de 30 millones de dólares, porque no tienen presupuesto ni gente para poder hacer una verificación durante. Así que esto va a garantizar que nosotros contemos con dinero suficiente, dinero hay. El problema es que se emplea mal, nos están robando en camiones. ¿Y qué es lo que pienso hacer? Pues
Mi plan de gobierno lo dice todo, porque en el plan de gobierno que tenemos nosotros, eso es lo que estamos diciendo. Yo no estoy inventando todos los días, escuchando a los otros que dicen, o copiando el plan de gobierno de Urresti, ¿no? Porque eso es lo que vienen haciendo varios. Tú hablan cosas, vas a su plan de gobierno y no lo dice, no lo explica, no dice cómo, sino que escuchan, eso está pegando, entonces yo también lo digo. Ahora todo el mundo está ofreciendo agua y desagüe, algo que es lo que que es la base fundamental nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en lo que es salud, tener un sistema de salud nacional. Y para tener un sistema de salud nacional único y gratuito, necesitamos primero comenzar por el inicio, que es la promoción y la prevención de la salud. Y ahí es donde se amarra con el agua y desagüe para todos los peruanos. ¿Cómo vas a prevenir la salud? ¿Cómo vas a prevenir que la gente goce de buena salud si todos no cuentan con agua y desagüe? A nivel nacional. A nivel nacional. ¿Y dónde va a sacar la plata? No nos van a poder robar. No vamos a invertir dinero en obras elefantiásicas. No vamos a hacer nosotros un tren de Lima a Tacna y de Lima a Tumbes. Eso es falso. Eso cuesta 50.000, 80.000 millones y se hace en 50 años. Nos quieren robar. Y digamos que tampoco es prioritario y urgente, habiendo tanta gente muriéndose de hambre en el país, señor Urresti, pero mire, usted me habla, me dice agua, desagüe, salud, seguramente educación, seguramente seguridad ciudadana para nuestro país. Son medidas urgentes que todo el mundo las conoce. El tema es que no roben, porque si roban se pierde la plata. Y la obra que costaba 5 termina costando 50. El problema es el robo en el país, la corrupción en el país. Lo que acabo de decir yo. ¿Qué es lo que acabo de decir yo? Por eso es que los grupos de poder a mí me odian, me atacan. Por eso es que a ellos no les conviene que yo salga como presidente. Porque ellos son los que imponen en qué gastar. Entiendan eso, por el amor de Dios. Tenemos los últimos 6 presidentes que son unos ladrones, unos sinvergüenzas, incluyendo a la Vizcarra. Todos van a terminar presos. ¿Gracias a qué? Porque gracias a que en Estados Unidos denunciaron a Odebrecht. Si no hubiese salido el escándalo de Odebrecht y no hubiésemos descubierto poco a poco cuál es el modus operandi para robarnos, entonces seguiríamos igualito. Pero ahora que conocemos el modus operandi para robarnos y que lo acabo de describir claramente, los grupos de poder que son dueños de las AFP, de los bancos y de los medios de comunicación, los oligopolios que son un solo oligopolio dueño de toda la cadena de farmacias, un solo oligopolio dueño de toda la marca de cervezas y así puedo continuar. Ellos son los que deciden en qué se gasta la plata del Perú. Conmigo no puede. Entonces, si yo estoy en Palacio de Gobierno y se aparece uno de estos oligopolios a decirme, mire, presidente, vamos a construir nosotros un tren sobre el lago Titicaca para unir Perú y Bolivia, yo me voy a sacar a patadas, lo voy a mandar a su casa, ¿me entienden? Iba a decir otra cosa, pero mejor digo a su casa. Yo no tengo compromiso y lo principal es que no tengo miedo, ¿verdad? No tengo miedo de enfrentarlos. Los enfrentamos. Ahora, pero ¿qué le garantiza que no se va a voltear como la tortilla? ¿Por qué? Le explico. Mi abuelita dice, antes el comercio ponía y sacaba presidentes. Me lo dijo hace algunas semanas y es algo que mucha gente ha comentado acá en el país. Y por eso se lo preguntaba y me dice, es verdad. Y me comentó varios casos en el Perú. Pero logramos en un momento poner a un presidente que no era colocado por los medios de comunicación. Hoy anda. Pero al día siguiente se volteó la tortilla. Estaba con los grupos de poder. Estaba en la carátula de los magazines de la aristocracia peruana. ¿Qué le garantiza, Urresti,
que ganar unas elecciones con no apoyo de los grupos oligopólicos en el país, pero con el apoyo de la mayoría de los peruanos, no se va a voltear y se va a someter a esos grupos de poder. En principio lo felicito por su abuelita. Yo también tuve una abuelita muy sabia. Y lo que usted dice es cierto. El comercio antes era tal vez el único grupo de poder que existía en el país. Un editorial del comercio podía sacar a un presidente. Eso era lo que sucedía hace mucho tiempo. Ahora el comercio está prácticamente en la quiebra. Es por eso que los grupos de poder se han diversificado. Los dueños del comercio conservan el comercio y conservan los medios porque mediante eso manejan la voluntad de la gente y nos arrean como corderitos. Sin embargo, ese no es la principal fuente de riqueza del comercio. Los dueños del comercio, los dueños de estos grupos de poder, tienen AFPs, son dueños de los bancos, tienen todo el circuito cerrado, ¿me entiendes? Son los que con grandes constructores, está el club de la construcción. O sea, no es que el comercio sea el gran negocio, justamente en 40.000, creo, periódicos, pero ahora con las redes todo ha cambiado, pero mantienen eso, porque ya no solamente son dueños de comercio, sino son dueños de canales de televisión de señal abierta, y etcétera, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué garantiza? A mí mi fama me precede, mi querido amigo. Yo he ido a Tacna como ministro del Interior, he ido 3, 4 veces, sí. He visto los problemas que habían ahí, sí. ¿Los he solucionado? Sí. La primera vez que fui, me dijeron, ¿cómo se llama? Sitio que vende las cosas de segunda, que a la entrada de Tacna es imposible, no se puede. La rotonda. ¿O no? ¿Sí o no? Dije, lo vamos a cerrar. En el mercado que estaba todo desordenado, los ordené. Siendo ministro del Interior, ¿verdad? Que no era mi trabajo, pero sin embargo lo hice. Así que, si yo he hecho todo eso de ministro del Interior, he trabajado en la calle, porque no hay otra manera de hacer las cosas. O sea, si te dan una responsabilidad a nivel nacional, no puedes estar en tu oficina. ¿Me entiendes? En tu oficina te pintan pajaritos. El presidente tiene que a las 6 de la mañana levantar vuelo. Para eso el país le está dando un avión, le está dando helicóptero, le está dando los medios para que gobierne. Entonces el presidente a las 6 de la mañana ya debe estar viajando hacia una región. Al mediodía estar en otra y en la tarde en otra, mínimo 3 regiones diarias para reunirse con ¿quién? Con las autoridades. Nada que ver con las autoridades. Para reunirse con los dirigentes, para reunirse con los representantes del pueblo. Para eso se organiza antes. Pero los presidentes van, inauguran una obra y salen corriendo. Nunca más regresan a hablar con el pueblo. O sea, tú tienes que hablar con los dirigentes. Listo. Como es el presidente, el tiempo ya no es tuyo, no tienes tanto tiempo, tienes que medirlo, porque tienes que ir a varios sitios. Me voy a Tacna, tengo 2 horas. Listo. Me voy a reunir con los dirigentes de tal, solamente los dirigentes, y puede ir todo el público que quiera, de acuerdo a las condiciones que vivamos, pues si ya estamos fuera de pandemia, si esa pandemia se da solamente con los dirigentes, se da con representantes del pueblo para hablar cara a cara. Este es mi plan, esto es lo que estamos ejecutando. ¿Alguna idea más? ¿Qué no funciona acá? ¿Qué necesitan acá? Y tomar decisiones ahí, y corrigiendo. Pero si tú vas y hablas con las autoridades, ¿qué te van a decir las autoridades? Que todos están felices, que todo está muy bien. Lógico, pues te van a engañar. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el eje central de su plan de gobierno en materia de seguridad ciudadana? Bueno, todo está concatenado. La gente lo que tiene que entender es que dinero hay y que lo único que vamos a hacer nosotros es gastarlo en beneficio del pueblo. Entonces, te digo la concatenación rápidamente para que se entienda mejor. Lo primero que vamos a hacer nosotros, porque no hay otra forma, y es también una forma de luchar contra la delincuencia. Ahora
y más que nunca, y no se asusten, pero dentro de 6 meses la delincuencia va a ser terrible. Viene creciendo de una forma exponencial, por diferentes motivos. Uno de ellos es por la falta de trabajo, otro es por la llegada de de un porcentaje de extranjeros que son delincuentes y que traen nuevas formas de delito. Traen una violencia que no se conocía en el país. Entonces va a ir creciendo la delincuencia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Trabajar todo de manera paralela. No podemos hacer una cosa, terminar y comenzar con la otra de manera paralela. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, tenemos que lograr que se vuelva a trabajar, que haya trabajo. ¿Por qué? Si no hay trabajo, no hay gasto. Si no hay gasto, no hay demanda. Si no hay demanda, no hay producción. Todo está paralizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar trabajo. Esta es una forma de luchar contra la delincuencia, porque si hay trabajo, menos delincuentes. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Primero, vamos a iniciar cuanto antes, está entre los 100 días, la iniciación del gran proyecto de agua y desagüe para todo el Perú, comenzando en todas las regiones de manera paralela, porque si hay algo que nos sobra es empresas que están dispuestas a trabajar en agua y desagüe. Las grandotas, esas que quieren hacer monstruos o que quieren hacer pirámides, esas se pueden ir a su casa, pueden ir a trabajar en otro sitio. Pero empresas y pequeñas empresas que quieren trabajar en construcción, porque agua y desagüe es lo más básico de la ingeniería. Y eso da mucho trabajo a mano de obra no calificada, muchísimo trabajo. Ese es uno. Segundo, nosotros entendemos claramente que tenemos que apoyar a la empresa pública. Y cuando hablo de empresa pública, hablo de las grandes empresas, no de los oligopolios, estos tipo Odebrecht o estos grandazos. Hablo de las empresas públicas grandes, las medianas, las pequeñas y las microempresas. Ese es el sector privado. Y ese sector privado es el que nos da trabajo. Las grandes empresas, no los oligopolios, sino las grandes empresas, dan trabajo formal al 25% de la PEA. Y tenemos que impulsarlos para que inclusive comiencen, así como la agroindustria, comiencen a vender hacia el extranjero y no vean solamente el mercado interno. Ellas están bien, tienen espalda económica, tienen los bancos para que les presten. Si necesitan un Reactiva 3, se les dará un Reactiva 3. En el Reactiva 2 y 1, vamos a los que han sacado hasta $1 millón, le vamos a dar 5 años para pagar y no 2. Pero nuestra principal preocupación, a donde vamos a atacar, es la ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y cuáles son? ¿Cuántas hay? Hay más de 3 millones en el Perú. Son las que dan trabajo a más de 2 personas. Estoy hablando de la bodega en la esquina, de la ferretería, de la peluquería, del taller de bicicletas, del taller de bicimotos, de la asociación de mototaxistas. Y nosotros en nuestro gobierno por primera vez le vamos a dar la categoría de pequeñas empresas a los agricultores pequeños y a los pescadores artesanales, que nadie los ha empelotado nunca. Siempre les han ofrecido y nadie les ha empelotado. En nuestro gobierno pasan a ser pequeños empresarios. Y vamos a crear nosotros un fondo soberano de $1.000 millones. $1.000 millones líquidos para hacernos nosotros socios hasta el 20%, que es la única manera de inyectarles líquido a las microfinancieras y a las cajas, porque hay que ser realistas, son los únicos especialistas en prestarle a las pequeñas y medianas empresas. Los bancos nunca les van a prestar, no es su mercado. Entonces, si le metemos $1.000 millones a las microfinancieras y a las cajas, eso va a disminuir el crédito, porque en este momento las cajas y las microfinancieras para prestarle a las pequeñas empresas, ellos tienen primero que conseguir dinero. ¿Y dónde consiguen el dinero? Pidiéndole prestado a los bancos. Y por lo tanto ya están pagando un porcentaje a los bancos.
y para prestar a los pequeños empresarios tienen que cobrar un porcentaje mucho más alto porque tienen que devolver a los bancos. Entonces, si el Estado se hace socio hasta el 20% y les inyecta dinero líquido, con el apalancamiento bancario estamos hablando de 11.000 millones de dólares directamente para las pequeñas y medianas empresas, recordando que van a considerarse pequeños empresarios los pequeños agricultores y los pescadores artesanales. Con esto nosotros calculamos que en un año o año y medio van a recuperarse, es decir, al generarse trabajo con las obras que vamos a hacer, esos cifras en la pollería que antes iban 50 y ahora cuando están abiertos dan 10 porque la gente no tiene plata. La peluquería que daba trabajo estaba la dueña más 4 personas, ahora solamente está la dueña y va una persona. Van a comenzar a ir de nuevo y comienza de nuevo la economía a funcionar. Eso es número uno. ¿Con qué se concatena esto? Porque nosotros necesitamos un sistema de salud que realmente funcione. Y ese sistema de salud adolece de dos cosas. Primero, de la prevención, que principalmente está en el agua y desagüe. Vamos a invertir lo que sea necesario, No me hablen de 6%, de 7%, de 3%, lo que sea necesario, porque tenemos que pagar la deuda interna que tiene el país, 200 años de independencia, y tenemos gente que vive como en el siglo XVIII, haciendo sus necesidades encima de la tierra. O sea, como si fueran cavernícolas. Y eso no puede ser, por el amor de Dios. Entonces, vamos a iniciar este trabajo. Y lo importante es que da cantidad de empleos, porque no necesita mano de obra calificada para ser ayudante en esto. Es la ingeniería básica, el agua y desagüe. Muy bien, vamos a dar mucho empleo ahí y también tenemos empleo productivo. Por ejemplo, poner en valor todos los sitios turísticos. Tenemos 2 años para poner en valor, para que cuando regresen, ya se acabe este tema de la pandemia, pueda regresar el turismo, encuentre mucho más que visitar. Paralelamente a esto, construiremos nosotros el primer nivel. Tenemos 16.000 centros médicos, ¿no? O postas médicas, que no funcionan porque no están concebidas como un organismo, no están concebidas, o sea, es decir, para que sea un organismo tiene que tener construcción, personal y equipamiento. Entonces a veces solamente está la posta o está el centro médico y a veces hay un médico pero no hay medicinas, tiene que estar todo completo y tenemos que lograr que esas 16.000 se vuelvan por lo menos 52.000 postas, centros médicos para que sean el primer nivel de atención. Acá la gente en el Perú, en nuestra patria, le pique el ojo, se asusta y se va a hacer cola al hospital de las 3 de la mañana. A las finales, después de 5 días, consigue que le den cita para dentro de 2 meses. Eso no puede ser. Él tiene que ir a la posta médica. El médico lo tiene que ver. Esto es un urfelo, échate estas gotas. Listo, se acabó. Vienes en 3 días. Ya se te curó, bestial. Lo ve. Ah, no. Esto puede ser un problema de retina. Te tiene que ver el oftalmólogo. Entonces, él lo deriva al hospital. Él, el centro médico. Nadie puede irse al hospital de frente. Por eso que los hospitales colapsan todos los días, porque todos los días la gente quiere que vaya, me duele el ojo, el oftalmólogo, el otorrino. O sea, ellos deciden quién lo ve y no es así en ningún país del mundo. Tenemos que construir eso y tenemos una deuda social no solamente con los doctores y con los maestros. No les aumentan hace 20 años. Entonces los profesores son profesores, en realidad son taxistas, son comerciantes, son todo y en su tiempo libre son profesores. Porque ellos en clase están pensando, pucha, que le he dejado solamente 20 soles a mi mujer, no le va a alcanzar para el día. Hoy día voy a hacer mototaxi, voy a tratar de salir más temprano y quedarme hasta más tarde. Eso es lo que está pensando.
y en lugar de enseñarle a los niños. Entonces los profesores, igual que los médicos, tienen que ganar por dos conceptos. Uno, por su preparación. Si salió de la universidad, ha hecho maestría, ha hecho doctorado, debe ganar más, un bono. Pero el otro es que no puede haber un sueldo plano para todos, pues. El que trabaja en la ciudad de Tacna no puede ganar lo mismo que el que trabaja en las alturas, pues en Paso Los Vientos o en las zonas alejadas de Tacna, en las alturas. No puede ganar lo mismo, porque su sacrificio es diferente. Entonces, tiene que haber una diferenciación en los sueldos y tiene que haber un aumento. ¿Y de dónde va a sacar la plata, señor Urresti? No me la voy a robar, no voy a hacerle caso a los grupos de poder, no voy a hacer obras que no benefician a la gente, por el amor de Dios, que nos están robando por camionadas en nuestra cara. Solamente el 2020 se han robado 7.000 millones. Con eso se ha podido hacer maravillas en el país. Ahora pasemos a lo que usted me pregunta. Seguridad. Muy bien. La policía, nosotros no solamente queremos que la policía sea un ente que esté ahí, sino que proteja a la ciudadanía como siempre ha sido. La policía puede pasar de ser héroe a villano en muy poco tiempo, como nos sucedió en la pandemia, donde los aplaudían todos los días a las 8 de la noche. Revienta esto de la agroindustria en las carreteras panamericanas en el norte y en el sur y envían a los policías que ni están bien preparados, porque uses preparados para control de multitudes, que saben usar los escudos, que saben usar los gases, pues habrían 1.500 y hemos tenido como 8.000 policías engambolados que han sacado de las comisarías, que han sacado de todos sitios. Gente que jamás ha recibido instrucción para control de multitudes. Y eso hemos visto el precio de eso. Controlar multitudes, ser UCE, es todo un curso. Porque tienes que aprender a usar los cascos, tienes que aprender a moverte a la orden del jefe, tienes para justamente controlar las multitudes, sino que las multitudes rompan y destruyan a la policía. Y encima los han enviado con la orden de no hacer daño a nadie. Hemos visto entonces, hay gente que jamás ha usado escudo, que los han estado adelante, y cuando venían las piedras, ellos para cubrirse la cabeza para que no los maten, levantaban el escudo. ¿Y qué pasaba? La mayoría de los policías lisiados están con las piernas rotas. El que está en la primera línea, el escudo no lo despega del suelo, porque él sabe, está entrenado, que su cabeza la va a proteger la segunda fila va a levantar el escudo para proteger la cabeza del que está delante y la cabeza del que está atrás, porque están entrenados. Por lo que no están entrenados no sabían ni cómo hacer ni a dónde ir, y en su desesperación ha habido gente pues, que no está preparada, que inclusive se han causado muertes. Y eso, ¿cuándo se utiliza la policía como represora? Cuando el gobierno no ha tenido la capacidad de prever, no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas sociales. Entonces, ¿qué les queda? Enviar a la policía. Eso significa que no ha trabajado el Ministerio de Agricultura, que no ha trabajado el Ministerio de Justicia, que no ha trabajado la PCM, que no ha trabajado la Oficina de Conflictos Sociales, y finalmente que el presidente es un papanata. Porque tú no puedes permitir. O sea, si tienes inteligencia, si te están diciendo, acá hay un problema, la gente está harta. La ley Klimper para la agroindustria la dio Pepe Klimper, un millonario, cuando fue ministro de Agricultura el año 99, justo un año antes de que se vaya a Fujimori. Y está bien, yo no digo que esté mal, porque todo el mundo, toda la vida nos han dicho, desde chiquitos, nos han dicho, nosotros necesitamos tener, no exportarlo, las cosas como las sacamos, sino darles un valor agregado, enlatarlos, un producto final que nos permita ganar más dinero. Y eso es la agroindustria. Pero para entrar a la agroindustria tienes que comprar terrenos, tienes que comprar un montón de maquinaria tecnificada para el riego, tienes que comprar
máquinas, hacer fábricas envasadoras, etcétera. Eso significa que para que alguien quiera invertir en agroindustria, tiene que tener la certeza de que algo va a ganar y que no va a perder todo su capital. Por lo tanto, se dio una ley para incentivar esto. ¿En qué consistía la ley? Tú, para incentivar la agroindustria, vas a pagar solamente la mitad de los impuestos. Y además, para que puedan trabajar, vamos a darle un régimen especial a los trabajadores, o sea, recortarles sus derechos, voluntariamente, a los que quieran. Entonces ellos no tenían vacaciones, no tenían una serie de derechos que tiene cualquier otro trabajador. Eso lo estableció la ley y era solamente por 10 años. Eso terminaba en 2010. Pero sin embargo, en 2011 agarraron y dijeron, no, todavía necesitamos 10 años más. Y dieron 10 años más. En Ica y toda esa zona, todo el mundo tenía y tiene trabajo. O sea, todo el que quiere trabajar tiene trabajo. Bajan de las cabeceras, etcétera, y tienen trabajo. Sí, pero ¿qué trabajo? Por eso mismo, pues a eso voy. Con los grupos de poder también metidos ahí. Justamente, a eso voy. Los trabajadores ganaban sobre tiempo, etcétera, y a no tener trabajo, es como cuando se iba la gente a Japón. Aquí no había trabajo, se iban a sacrificar a Japón, dormían en una sola cama caliente, etcétera. Bueno, acá en el sur, cuando vamos a Chile. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dio 10 años, se dio 10 años más hasta el 2021. Y de repente en el interregno parlamentario agarra el buen Vizcarra, y estoy seguro que no ha sido gratis, y da 10 años más hasta el 2031. Entonces la gente dijo, un ratito, yo acá he trabajado y he aceptado trabajar 20 años sin recibir todo lo que... Porque yo he visto cómo ha ido creciendo, he visto que ya esto ha crecido, o sea que sí lo logramos, yo apoyé. Ahora somos una agroindustria que exporta al mundo y que ellos significan el 7% del presupuesto, algo que nunca se ha visto, y pagando la mitad de sus impuestos. Pero la situación ha cambiado, porque ahora hay gran agroindustria de los poderosos, hay pequeña industria de los emprendedores, y hay una mediana industria de los emprendedores y una pequeña industria, o sea, agroindustria me refiero. Entonces, ya no puedes tratarlos a todos por igual. Los que pueden resistir son los grandes, pero si tú le metes una ley para recuperar exactamente como antes, las pequeñas y las chiquitas se van al tacho, ¿me entiendes? Entonces, pensá, o sea, te tienes que dar soluciones diferentes. Pero el gobierno le dio 10 años más. La gente comenzó a reclamar en todos los idiomas, a gritar. No le hacían caso, ni la PCM, ni el Ministerio de Agricultura, nadie le hacía caso. Entonces agarraron y dijeron, al diablo, tomamos la Panamericana porque aquí nadie nos hace caso, solamente hace caso cuando hay violencia. ¿A quién envían? A la policía. La policía de héroe a villano en una semana. Por eso te iba, la policía no se le puede usar para reprimir. Cuando la policía se usa para reprimir es porque alguien no ha hecho su trabajo. En este caso el Ministerio de Agricultura, la PCM, la Oficina de Conflictos, el presidente. Bueno, el Estado no funcionó y el gobierno de turno no pudo actuar ahí en este tema, y lo hizo desastrosamente. Muy bien, entonces... Ahora, pero yo quisiera ser más específico porque el tiempo nos gana. ¿Debería haber una reforma policial? Sí, mire, sobre la policía hay que tener en claro una cosa. En todas las instituciones se cuecen habas. Hay abogados delincuentes, hay arquitectos delincuentes, hay ingenieros delincuentes, maestros delincuentes, curas pedófilos. Ahora, eso significa que todos los curas son pedófilos, que todos los ingenieros son malos, que todos los arquitectos son malos.
La mermelada es un argot que no lo ha creado la población, es un argot que han creado los periodistas. Y se refiere a esos periodistas que reciben dinero para beneficiar a alguien. Eso, la mermelada significa que tú cobras para hacerle propaganda a algún candidato en particular. Ese es un argot. Entonces, ¿significa que todos los periodistas son malos? No. ¿Todos los policías son malos? No. ¿Hay malos policías? Sí. ¿Hay policías que degradan el uniforme? Sí. Cuando yo estuve de ministro del Interior, no solamente cambié a generales que no cumplían con su función, sino que capturamos bandas, y sobre todo bandas de arranchadores. Arranchadores son los policías que descubren alguna línea de narcotráfico y comienzan a asaltarlos. O sea, en lugar de detener a los narcotraficantes, salían con ellos o inclusive les quitan la droga, los matan. ¿Me entiendes? Y nosotros metimos a la cárcel como 15 bandas de esas. Los policía que delinque es lo peor que puede haber. Por eso es que tiene que reforzarse la contrainteligencia. Pero para eso necesitamos gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en seguridad? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, nosotros necesitamos 180.000 policías. Hay 5.000 comisarías, que en todas las comisarías falta gente, porque no hay gente para patrullar solamente tenemos a nivel nacional un promedio de 115.000. Si tú le preguntas al ministro del Interior, te va a decir, no, somos 140.000. Claro, pero te están metiendo a toda la sanidad, a todos los administrativos, a todos los lisiados, o sea, a todos los que no pueden patrullar. A mí, ¿qué me interesan ellos? O sea, ellos tienen otra función. A mí me interesan los que pueden estar en la comisaría, que pueden enfrentarse con la delincuencia. Tenemos 115.000 y necesitamos 180.000. ¿Y por qué nunca llegamos a 180.000? Porque salen de las escuelas de policía 10.000 nuevos policías y cumplen 30 años de servicio 11.000 policías. Entonces salen 10.000 y se van de baja 11.000. Y esos que cumplen 30 años no se van porque quieren, sino que necesitan más plata, salen a trabajar de taxistas, de lo que sea, para poder pagar la universidad, etcétera. ¿Y cuánto ganan en promedio? 1.000 soles, porque se van relativamente jóvenes, se van de 48, 49, 50 años, jóvenes, o sea que pueden todavía seguir en la chamba. Entonces, nosotros hemos hecho focus group, nos hemos reunido con ellos, y ellos están de acuerdo en que si se les paga un bono no pensionable de 1.200 soles, ellos se quedan en la policía, se quedan trabajando. Entonces nosotros lograríamos en ese caso sí, salen 10.000 policías de las escuelas y solamente se dan 1.000 de baja, ahí sí hemos elevado el número en 9.000. Las especialidades. Un detective, alguien de inteligencia necesita estudiar 3 años. Pero si alguien escoge, por ejemplo, ser de tránsito, ¿para qué va a estudiar 3 años? ¿Lo vas a sacar de mecánico, de qué cosa? Un policía de tránsito basta con 1 año, ¿me entiendes? Y ese policía de tránsito después quiere pasar a homicidios, quiere pasar a inteligencia, fácil, estudia online, estudia los fines de semana en las escuelas y cuando crea que puede dar el examen, se presenta a dar su examen y se le puede transferir, ¿me entiendes? Eso se hace en todos los países, o sea, el Perú es el mismo. En Estados Unidos, ¿cuánto demora para salir un policía, esos que están en el patrullero, que están vigilando la calle, el tránsito, etcétera? Son 6 meses, 6 meses. Y nadie se asusta, ni dice, ni nada por el estilo, porque tienen un trabajo específico. Y si ellos quieren convertirse en detectives, quieren postular, quieren avanzar en su carrera, estudian. Y cuando creen conveniente, se presentan al examen. Hay gente que se presenta al examen 1 vez, 2, 3, 4 veces hasta que logran pasar a otra especialidad. Muy bien, aparte de eso,
En el Perú se necesitan 10.000 patrulleros urbanos y patrulleros rurales. ¿Cuántos tenemos nosotros? 3.500. Pregúntale al ministro Interior, te va a decir, no, mentira, tenemos 5.000 y pico. Pero yo estoy hablando de los operativos, los que sirven, los que caminan, no los que están como chatarra ¿cómo se llama? En las comisarías, sino de los que están operativos. Necesitamos 10.000 operativos. ¿Para qué? Porque igual que en otros sitios, se tiene que aplicar el plan Cerco. O sea, no es algo que esté inventando, qué inteligente, mira lo que inventaron. No, es lo que se hace en todos sitios. Un patrullero tiene responsabilidad de solamente cuidar un máximo de 15 manzanas, cuadras, bloques, como quieras llamarlo. Entonces, ahí está dando vueltas, solamente ahí. Se detiene, hace su patrullaje a pie, regresa al carro y está dando vueltas. Apenas hay un robo, o sea, se reporta algo, ese es el patrullero que llega primero. Y se hace el plan Cerco, que es todos los otros patrulleros que están alrededor, cierran inmediatamente las calles para que no salgan los delincuentes y los puedan capturar. Para eso necesitamos 10.000 patrulleros. Señor Urresti, nos está ganando el tiempo, pero quiero hacerle 3 preguntas o 4 rápidas, por favor, para poderlo programar otra entrevista. ¿Qué va a pasar con la banca? ¿Qué? Con la banca, con los bancos, con la banca usurera, con las tarjetas de crédito, con lo que nos cobran en los bancos, hoy más en premio. Perú se ha fajado en todo lo que es conveniente para el pueblo. Podemos Perú hemos dado la ley, hemos luchado por AFP, por ONP, por la ley de usura, para que se les dé título de terreno a los que los tienen desde hasta el 2014, antes era 2004. Y con esta ley de usura, justamente, estamos determinando que sea el Banco de Crédito el que ponga los topes a los créditos. Actualmente, por ejemplo, tú te vas al Banco Ripley, te pagan ¿cuánto? 3% al año por tu plata. Pero si te venden un televisor que cuesta 1.000 soles, tú en un año pagas 2.200. O sea, ese es todo. Y la ley de usura existe en muchísimos países. Alemania, Francia, Inglaterra y aquí en América Latina también. Los peruanos somos los únicos, y claro, no es nuestra culpa, sino que son los grupos de poder, porque los grupos de poder son dueños de los bancos, y los dueños de los bancos han permitido que aquí en el Perú solamente existan 4 bancos, no aceptan la competencia. Entonces, lo que vamos a abrir nosotros es, vamos a abrir el terreno para que vengan bancos, pero no cualquier pichiruche, sino venga el banco chino, por ejemplo, que maneja pues la mitad de la plata del mundo, que vengan bancos realmente importantes y grandes que puedan competir de tal manera que cuando tú deposites tu plata te paguen un interés más alto, y cuando hago préstamos, pues, pero recuerden, nuevamente, los préstamos normalmente son de los bancos, son a veces para crédito vehicular, cosas así, sí te podrían prestar, pero a los pequeños y microempresarios no les prestan, porque es riesgo. Los especialistas en prestarle a los chiquitos son las cajas y las microfinancieras, porque si tú tienes, te pongo un ejemplo rápido, señor del banco, yo estoy vendiendo 200 menús diarios, mi comida es tan rica que me están pidiendo más, voy a comenzar a vender 400. Necesito comprar refrigeradora, congeladora, contratar otra cocinera, etcétera. El banco te va a pedir 1.000 documentos y no te va a prestar. La microfinanciera o la caja te va a decir, muy bien señor, deme su dirección. ¿A qué hora puede ir? A las 11. A las 11 nos vemos. Llega ahí y comienza a ver si efectivamente tiene lo que dices, cómo vas a invertir, qué libros se están llevando, y te acompañan, te aconsejan. Y eso tiene un valor. Eso se ha visto con el Reactiva, por eso no ha llegado tampoco a los más pequeños, porque el Reactiva ha ido a los bancos grandes. Es para las grandes empresas. Reactiva solamente es garantía del gobierno. El gobierno ha puesto como garante.
Si este señor no te paga, te pago yo con la plata de los peruanos. Eso es diferente. Lo que estamos planteando nosotros no es una garantía del Estado. Estamos planteando un fondo de $1.000 millones en líquido, en efectivo, no como garantía, en que el gobierno se va a hacer socio de las microempresas y de las cajas hasta el 20% de las acciones para poder inyectarles dinero sin intereses, dinero fresco, que con el apalancamiento bancario sería $11.000 millones y podríamos reactivar los 3 millones de emprendimientos que hay aquí en el país en poco tiempo. Bueno, yo lo que sí les puedo asegurar es que en 6 meses la delincuencia va a ser terrible. O sea, lo que más se nos viene. Y es justamente en lo primero que vamos a invertir. Vamos a detener el avance de la delincuencia en un año. Los policías tienen que tener, todos los policías, armas. ¿Cuánto cuesta una pistola de buena calidad, por el amor de Dios? $700. Si lo compras en cantidad, te saldrán en 600, 500. ¿Y cuánto necesitamos? 150.000 y nadie puede comprar 150.000 armas. Chalecos antibalas. Necesitamos chalecos para todos los policías, 150.000 chalecos. ¿Cuánto cuesta un chaleco? $300. Y no pueden comprar 150.000 chalecos. Necesitamos la munición, necesitamos otra cosa importante, importantísima, necesitamos los megacomplejos policiales para las unidades especializadas. 3 en Lima y 1 en cada ciudad importante. En Tacna tiene que haber un megacomplejo policial donde estén las unidades especializadas, investigación criminal con sus laboratorios, donde tengamos los ternas, inteligencia, la fiscalía y el juzgado. ¿Me entiendes? El delincuente entra ahí y pasa por todo el circuito inmediatamente. Tenemos que devolverle la dirección de la policía, la dirección de la investigación a la policía. Hay mucha gente que no sabe hasta ahora, a pesar de que está hace 15 años. La policía no puede investigar. A la policía le han quitado hace 15 años la función de investigación. Entonces, ¿usted le devolvería eso a la Policía Nacional que hoy hace la Fiscalía? Esto porque los fiscales, ¿quién los ha convertido en detectives a los fiscales? ¿Quién les ha enseñado a investigar? ¿Alguien me puede decir si algún fiscal ha estado 3 años aprendiendo a investigar? Entonces, los policías, hay un crimen, van, llegan, rodean y se quedan parados cruzados de brazos hasta que venga el fiscal. El fiscal no viene, se fregaron. O si no, el fiscal dice, a ver, tráigame los sospechosos. El policía puede interrogar, puede siquiera verificar el cadáver, si tiene documentos, puede comenzar una investigación, puede preguntarle a los testigos, manan, no, porque el director de la investigación es el fiscal. Si el policía se toma esa atribución de comenzar a investigar, el fiscal lo denuncia y termina preso. Y eso está mal. Somos prácticamente el único país acá en el mundo, de repente, en que la policía es como un guachimán, o sea, no puede investigar. ¿Y para qué se ha hecho justamente la policía? ¿Y cómo hace? El fiscal es el que ordena qué diligencia puede hacer la policía. Vaya y verifique usted esto. Verifique si el señor tal, que está buscado por homicidio, vive en tal dirección. Tú vas y preguntas, ¿vive aquí el señor fulano tal? No, no vive. Ah, ya, gracias. Y te vas. No puedes hacer más. Si tú como investigador comienzas a verificar los recibos de luz, preguntas a los vecinos, usted ha visto a este señor acá, este señor ha vivido acá, y determinas que aunque te han negado que vivía, tú demuestras que sí vivía, a ti te denuncian como policía, porque esa no es la diligencia que te ordenó el fiscal. El fiscal te dijo que vayas y preguntes, no te ha dicho que vayas y averigües, y te denuncia. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Está perfecto. Dos cositas finales. ONP y AFP. Sobre eso. El sistema previsional aquí en el país está, ¿cómo se llama? También es una mafia tremenda.
el sistema previsional común debe desaparecer. O sea, la ONP tiene que desaparecer. Tiene que haber una libre desafiliación, pero no una desafiliación para que todos se vayan a la AFP. Lo primero que tenemos que abrir es la competencia en el mundo, mi querido amigo. Las empresas que se dedican justamente a ver el sistema previsional, hay bancos, hay financieras, hay aseguradoras, etcétera. Hay una cantidad tremenda de empresas que ven temas previsionales y que ofrecen diferentes, una gama muy amplia de posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que abrir la competencia. O sea, no puede haber solamente AFP, sino tiene que haber una serie de posibilidades donde yo pueda escoger. Después de eso, si yo estoy en la ONP, me puedo desafiliar y puedo pasar a cualquiera de estas otras, la que mejor me dé, y la libre desafiliación tiene que ser permanente. Si el otro año yo estoy con esta aseguradora que me está yendo bien y el otro año aparece otra que paga más, yo me cambio simplemente, libre desafiliación. Ahora, la ONP tiene personas que han aportado hasta los 20 años, 19 años, y no han recibido nada. O sea, han ido aportando 5 años, 10 años, 15 años, del tiempo que hayan podido aportar, que hayan trabajado. Y que han recibido nada. Y ahora en pandemia se ha visto eso. O sea, antes nadie se había fijado en ese tema. Ahora sí, porque es importantísimo que tengan liquidez, la gente está que se muere. Por lo tanto, cuando se dice que ese dinero ya se gastó, es cierto, porque a ti te descuentan a fin de mes y con ese dinero le pagan a los que ya se jubilaron. Pero es tan poco los que trabajan ahora que el gobierno tiene que girar a la ONP 1.000 millones de soles todos los años, porque con lo que descuentan a los jóvenes no alcanza para pagarle a todos los que están jubilados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, no vamos a devolverle su plata, eso está mal dicho, porque para devolverle su plata yo tendría que irme a perseguir a los viejitos que les han pagado con su plata. Entonces, cuando dicen que esa plata ya no está, en cierta forma es verdad, porque con su dinero ya pagaron a gente. Lo que estamos haciendo nosotros es reconocer una deuda interna que tiene el Estado con esta gente. Entonces, cuando dicen, no, pues el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es intangible y que ese dinero, eso es cierto, pero lo que vamos a hacer nosotros es reconocer una deuda social. Tú aportaste durante 15 años y yo he usado ese dinero para cubrir estas necesidades, pero a ti yo te estoy debiendo esos 15 años porque tú no has recibido nada, por lo tanto yo te voy a pagar. ¿De dónde? Ese es el... nosotros ya sabemos exactamente de dónde sacar el dinero para pagar, ¿me entiendes? Vamos a pagar una deuda. No les vamos a devolver su dinero porque su dinero ya fue gastado. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos reconociendo una deuda y las deudas se pagan y nosotros sabemos exactamente de dónde pagarlas. Ahora, las AFP, todos aquellos que han dejado de aportar o quieren dejar de aportar a las AFP pueden sacar, si desean, el 100%, eso es lo primero que vamos el primer decreto de urgencia o decreto legislativo que vamos a dar, para que aquellos que deseen sacar hasta el 100% de la AFP lo puedan hacer voluntariamente, no a la fuerza. Y vamos a abrir la competencia, así como queremos tener en el Perú siquiera 8 bancos, no los 4 bancos que tienen el monopolio y que se ponen de acuerdo en qué interés cobrar, etcétera. Queremos 8 bancos fuertes, grandes, que vengan y que ofrezcan diferentes oportunidades, ¿me entiendes? Vamos a impulsar a la empresa privada, grande, mediana,
pequeña y microempresa, porque eso es lo que... otra cosa importantísima, vital, es la formalización. ¿Cómo formalizar al país? Es algo que todo el mundo se pregunta. Nosotros tenemos varios planes, pero uno de los más interesantes es el RUC universal. Ya está la ley para que a los 18 años te den tu DNI. Ya se dio la ley en el Congreso para que a los 18 años te abran una cuenta de banco en el Banco de la Nación. La uses o no la uses, ahí está tu cuenta. Y nosotros lo que vamos a hacer es el RUC universal. A los 18 años le vamos a dar su RUC a todos los peruanos. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los peruanos, cuando compramos una gaseosa, compramos un agua mineral, compramos pan, compramos lo que tú compres, estás pagando el 18% en intereses. O sea, el 18% de lo que tú compras se va al gobierno. Eso lo sabemos todos, eso es el impuesto indirecto. O sea, cuando nos dicen, pero tú no pagas impuestos, no pago impuestos, oye, yo seré pobre, pero de todo lo que yo gasto, el 18% se va al tesoro. Nunca te olvides de eso. Si yo solamente tengo para gastar 10 soles diarios, un solo 80 se va al Estado. Así que no me digas que yo no pago impuestos. ¿Cuál es la diferencia? Que las grandes empresas o las empresas que tienen RUC tienen un escudo fiscal, tienen un crédito fiscal, y eso la gente no lo entiende. La gente no entiende por qué, por ejemplo, le dicen boleta o factura, y el que tiene empresa pide factura, pues, porque es un gasto que ha hecho la empresa. Entonces, a fin de año, le devuelven a ellos en crédito fiscal más o menos el 30%, el 6%, el 30% del IGB, es decir, un 6% del IGB se lo devuelven en crédito fiscal. ¿Qué significa crédito fiscal? Que no le dan en efectivo, sino que le dan en una especie de pagarés. Él con ese 6% puede pagar impuestos, puede pagar a la municipalidad, puede pagar préstamos, etcétera. O sea, todas las deudas que pueda tener con instituciones públicas, ese 6% lo puede usar. Una empresa grande que paga sus impuestos y es grande, puede llegar a tener un crédito fiscal de 2, 3 millones. Todos los peruanos desde los 18 años van a tener lo que le llamamos la billetera fiscal. Es decir, a fin de año le van a reconocer también su 6% de los impuestos que ha pagado, de su 18%. La mitad de eso va a ir desde los 18 años para el sueldo previsional. ¿Me entiendes? O sea, desde los 18 años, trabaje o no trabaje, de lo que gasta, va a ir a su sueldo previsional. Y el 50% va a servir para crédito estudiantil. Cuando crezca y tenga familia, le va a servir para pagar los impuestos prediales, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me ha quedado, la verdad, el tiempo corto de todas las preguntas que tenía preparadas para usted, pero espero que podamos programar otra entrevista más adelante. Muchas gracias. Un minuto, por favor, para despedirme. Adelante. Queridos compatriotas de Tacna, la ciudad heroica donde tuve el honor de servir durante 2 años. De mayor estuve ahí 2 largos años muy hermosos en mi vida. Conozco todo Tacna, conozco cómo ha ido desarrollando. Escojan por el amor de Dios a alguien que no tenga que ver con los grupos de poder. Ustedes ya me conocen, ya saben cómo trabajo. Y lo que les ofrezco, la palabra de Urresti vale oro. La ONP, las AFP, los bonavistas, esa deuda interna que tiene el Estado con ustedes se va a pagar. Vamos a crear la primera universidad digital del Perú de altísima calidad, como la de Inglaterra, para que todos aquellos que no tienen dinero puedan estudiar online, tipo Netflix.
o sea, en streaming. Tenemos ideas fantásticas que están todas en nuestro plan de gobierno. Vamos a darle trabajo. Y las cosas que les preocupan, como por ejemplo, yo vendo ropa usada, me van a votar. No, vamos a conversarlo. Que nosotros queremos tanto, lo vamos a conversar. Vamos a darle las facilidades para que ustedes mejoren su estilo de vida. Y lo que sí les prometo es que yo como presidente, ahora por la pandemia no he podido ir, 3 veces he tenido que suspender mi viaje a Tacna, 3 veces por diferentes motivos. Recuerden que mi segundo vicepresidente es de Puno, es del sur del país, y él está comprometido y va a tener un trabajo activo en ver el desarrollo del sur del país, especialmente Tacna. Mi corazón está con ustedes y recuerden que lo que yo digo lo cumplo. Muchísimas gracias. Gracias. Que voten por mí este 11 de abril. Muchas gracias. Gracias. Era Daniel Urresti que nos acompañaba el día de hoy aquí en Radio 1. Nos hemos excedido en el tiempo. Me están pidiendo que me vaya directamente a una pausa comercial. Pausa y venimos.